Un Bugatti Chiron negro reluciendo bajo el sol abrasador de Jalisco y un convoy de camionetas blindadas que aparece de la nada, cortando el paso como si el mismísimo destino hubiera decidido intervenir. No es una escena de Hollywood, es México 2025. Y el protagonista de esta historia no es cualquier conductor, es Saúl Canelo Álvarez, el ídolo del boxeo, el hombre que ha conquistado el mundo a puñetazos, pero esta vez no está en un ring, está frente a un operativo conjunto de la DEA y Omar García Harfuch, la mente detrás de las operaciones más audaces contra el crimen organizado. Y lo que encontraron dentro de ese Bugatti no es solo un escándalo, es una bomba que podría derrumbar todo lo que Canelo representa. Toneladas de cristal, una droga que vale millones, escondida en un auto que cuesta más que una mansión. ¿Cómo llegó allí? ¿Quién lo permitió? Y sobre todo, ¿qué significa esto para el héroe nacional? Esto no es un rumor de redes sociales. Es un caso que, aunque envuelto en silencios oficiales, está haciendo temblar los cimientos de la narrativa mexicana. Porque Canelo no es solo un boxeador, es una marca, un símbolo, una historia de éxito que inspira a millones. Pero ¿y si esa historia tuviera grietas? ¿Y si el ídolo estuviera atrapado en una red mucho más grande que él mismo? Acompáñanos a desentrañar este caso, donde la verdad es más peligrosa que cualquier golpe en el cuadrilátero. El 3 de julio de 2025, a las 5 de la mañana, una llamada anónima llega a una línea directa de la DEA en San Diego. La voz distorsionada da coordenadas precisas. Un Bugatti Chiron, placa personalizada, con las iniciales de Saúl Álvarez, viajará por la carretera federal 54, rumbo a Puerto Vallarta. El informante no dice mucho más, pero lanza una frase que pone en la alerta a los agentes. Revisen el auto y encontrarán algo que cambiará todo. La DEA no pierde tiempo. Contacta con Omar García Harfuch, el hombre que ha convertido la Secretaría de Seguridad en un arma quirúrgica contra el narco. Harfuch, con su historial de operativos impecables y su reputación de no doblarse ante nadie, toma la batuta. Pero no es un operativo cualquiera. Tocar a Canelo, incluso con una sospecha, es como meterse a un avispero. Nadie sale ileso. ¿Por qué un auto? ¿Por qué un Bugatti? Y sobre todo, ¿por qué Canelo? La respuesta no es sencilla, pero comienza con un nombre que resuena en los expedientes de inteligencia: el Cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG, liderado por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Este cártel no solo domina el tráfico de drogas en México, también ha perfeccionado el arte de infiltrarse con legalidad. Empresas, contratos, incluso ídolos deportivos. Y Canelo, con su imperio de gasolineras, tequila y patrocinios, es el escudo perfecto. Su imagen limpia, su narrativa de esfuerzo, lo convierten en un activo intocable. O al menos, eso pensaban. El operativo se planea en secreto. Ni la prensa, ni los políticos, ni siquiera la Fiscalía General de la República saben lo que está por ocurrir. A las 7 de la mañana el Bugatti de Canelo aparece en el radar. Lo conduce él mismo, sin escoltas, sin séquito. Algo inusual para un hombre de su calibre. Las camionetas lo rodean en un tramo solitario de la carretera. No hay sirenas, no hay disparos, solo un silencio tenso. Harfuch, desde una unidad de mando, supervisa cada detalle. Los agentes de la DEA, con un equipo táctico, se acercan al vehículo. Canelo baja del auto, visiblemente desconcertado, pero sin resistirse. Es un error, dice, según testigos, pero los agentes no están ahí para dialogar. Revisan el auto, y lo que encuentran no es un error. En un compartimiento oculto, detrás del panel trasero, hay paquetes envueltos en plástico negro, cristal, toneladas de metanfetamina, suficiente para inundar las calles de Los Ángeles y generar ganancias de cientos de millones de dólares. La noticia no se filtra de inmediato. Harfuch y la DEA acuerdan mantener el hallazgo en reserva, pero los rumores comienzan a circular como pólvora. ¿Canelo involucrado en el narco?
el hombre que ha levantado el nombre de México en cada pelea, atrapado en un escándalo de esta magnitud? Las preguntas se acumulan, pero las respuestas son escasas. Ni Canelo, ni su equipo, ni el gobierno emiten una sola declaración. El silencio, como siempre en México, se convierte en el protagonista. Pero este silencio no es neutral. Está cargado de cálculos, de miedo, de estrategias. Porque lo que está en juego no es solo la reputación de un boxeador, es el delicado equilibrio entre el crimen organizado, el poder político y la narrativa de un país que idolatra a sus héroes. Entonces, ¿cómo llegamos aquí? Para entenderlo hay que retroceder. Canelo no es solo un deportista, es una industria. Sus negocios abarcan desde Canelo Energy, una cadena de gasolineras que promete energía mexicana, hasta marcas de tequila, ropa deportiva y contratos multimillonarios con plataformas de streaming. Pero detrás de ese imperio hay hombres, socios, contratos que no siempre son tan transparentes como su hub de izquierda. Uno de esos nombres es Eric Daniel Zamora Delgadillo, un empresario de Jalisco que, según informes de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha sido vinculado a operaciones de lavado de dinero. Zamora no es un desconocido para Canelo, es el cerebro detrás de Canelo Energy, la empresa que ha crecido exponencialmente en estados dominados por el CJNG, como Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Las gasolineras de Canelo Energy no son solo puntos de venta de combustible. Según reportes de inteligencia, varias de estas estaciones han sido señaladas por vender gasolina robada, conocida como huachicol, y por servir como centros de lavado de dinero. El esquema es simple, pero efectivo. El combustible robado se vende a precios competitivos. El dinero entra al sistema legal y las ganancias se reparten en una red de empresas fachada. Pero lo que hace a Canelo Energy tan intocable es su narrativa. Una empresa patriótica, liderada por un ídolo, que genera empleos y compite contra las grandes petroleras extranjeras. ¿Quién se atrevería a cuestionarla? Nadie, hasta que Harfuch y la DEA decidieron mirar más allá de la fachada. El Bugatti no fue un hallazgo al azar. La DEA llevaba meses rastreando una ruta de cristal que salía de laboratorios clandestinos en Jalisco y llegaba a California. Los informes apuntaban a un nuevo método de transporte: vehículos de lujo conducidos por figuras de alto perfil que pasaban desapercibidos en los controles. El auto de Canelo, con su diseño único y su placa personalizada, era el candidato perfecto. Pero, ¿sabía Canelo lo que llevaba? ¿Era un cómplice? ¿Una víctima? ¿O simplemente un peón en un juego mucho más grande? Esa es la pregunta que nadie puede responder con certeza, pero los indicios son inquietantes. El compartimiento oculto en el Bugatti no era un improvisado. Estaba diseñado con precisión. Un panel falso, activado por un mecanismo electrónico que solo podía detectarse con equipo especializado. Los paquetes de cristal envueltos en capas de plástico y cinta adhesiva tenían el sello característico del CJNG, un logotipo grabado, un mensaje para los distribuidores en Estados Unidos. La cantidad era asombrosa: 2 toneladas, valuadas en el mercado negro en más de $500 millones. Para ponerlo en perspectiva, es suficiente droga para financiar una guerra territorial o comprar la lealtad de medio gobierno estatal. Y estaba en el auto de Canelo. La reacción de Canelo, según fuentes cercanas, fue de incredulidad. «No sé de qué están hablando», habría dicho mientras los agentes decomisaban el cargamento, pero su calma inicial se convirtió en nerviosismo cuando le informaron que el auto sería trasladado a un laboratorio forense y que él sería interrogado. Harfuch, presente en la escena, no intercambió palabras con el boxeador. Su enfoque estaba en los detalles: los documentos del vehículo, el itinerario de Canelo y las llamadas que el boxeador hizo minutos después del operativo. Todo eso registrado en un expediente que ahora está bajo llave en una oficina de la DEA. El silencio oficial es ensordecedor, pero los rumores no paran. En redes sociales las teorías van desde la conspiración política hasta la traición interna. Algunos dicen que Canelo fue usado como mula sin su conocimiento, otros que es un operador clave del CJNG, y los más escépticos creen que todo es un montaje para desprestigiarlo. Pero hay algo que no se puede ignorar: el CJNG no actúa por casualidad. Si el cristal estaba en ese Bugatti, alguien lo puso ahí, y ese alguien sabía que el auto de Canelo era intocable, o al menos lo era hasta que Harfuch decidió romper las reglas. Suscríbete si te gusta el video.
porque esta historia apenas comienza y lo que viene aún es más explosivo. Vamos a seguir desentrañando los hilos de este caso, porque detrás de cada silencio hay una verdad que alguien quiere ocultar. Volvamos al contexto. México 2025 es un país donde el narco no solo controla territorios, también narrativas. Figuras como Canelo son más que ídolos, son escudos humanos, símbolos que legitiman redes de poder. El CJNG lo sabe y lo ha usado a la perfección. Sus empresas como Canelo Energy operan en un limbo legal. Pagan impuestos, generan empleos, patrocinan eventos, pero también mueven dinero sucio. Y no son las únicas. Otras compañías vinculadas a Zamora como Ecocarburante y Boreal han sido señaladas por triangulaciones financieras, compras de propiedades en paraísos fiscales y nexos con políticos locales. Todo esto camuflado bajo el brillo de la marca Canelo. Pero el Bugatti cambia todo. No es solo un decomiso, es un mensaje. Harfuch, con el respaldo de la DEA, está diciendo: nadie es intocable. Y eso es un terremoto en un país donde los ídolos suelen estar más protegidos que los ciudadanos. Porque Canelo no es solo un nombre, es una industria. Sus gasolineras facturan millones de pesos al año, sus peleas generan ingresos globales y su imagen es un imán para inversionistas. Pero esa misma imagen lo hace vulnerable, porque cuando eres símbolo, cualquier mancha es letal. El CJNG, por su parte, no se queda de brazos cruzados. Días después del operativo, un mensaje circula en los bajos mundos de Jalisco: dejen en paz a Canelo o habrá consecuencias. No es una amenaza directa, es un posicionamiento. El Mencho, el líder del cártel, no habla por hablar. Si interviene es porque Canelo es más que un socio, es una pieza clave en su estrategia de legitimación, porque el narco ya no solo quiere dinero, quiere respeto, quiere legalidad, quiere ser parte del sistema, y Canelo, con su aura de héroe, es la puerta perfecta. Pero ¿cómo llegó el cristal al Bugatti? Hay varias hipótesis. La primera y la más inquietante es que Canelo sabía lo que llevaba. Esto implicaría que el boxeador, consciente o no, estaba involucrado en una operación del CJNG. La segunda, más plausible, es que fue usado como señuelo. Alguien, tal vez Zamora o un operador del cártel, colocó la droga en el auto, sabiendo que la imagen de Canelo lo protegería de revisiones. La tercera, y la que su equipo defiende en privado, es que todo es un montaje, una trampa orquestada por enemigos políticos o rivales comerciales para manchar su nombre. Sea cual sea la verdad, el daño está hecho. La narrativa de Canelo, construida con años de victorias y discursos patrióticos, está fracturada. Y en México, donde la percepción es más poderosa que la realidad, una fractura así es casi imposible de reparar. Porque no se trata de pruebas legales, se trata de sospechas, de vínculos, de nombres que no deberían estar juntos en un mismo expediente. Y esos nombres están ahí: Zamora, el CJNG, Canelo Energy y ahora el Bugatti. Harfuch, por su parte, sabe que ha cruzado una línea. Tocar a Canelo no es solo un operativo, es una declaración de guerra. No solo contra el narco, también contra los poderes que han protegido a figuras como él. Porque en México, los ídolos no caen solos. Si Canelo se tambalea, otros caerán con él. Empresarios, políticos, incluso medios de comunicación que han vivido de su imagen. Y Harfuch, con su historial de enfrentamientos directos con el CJNG, sabe que cada paso que da lo pone más cerca de una confrontación mayor. El 5 de julio, 2 días después del operativo, una reunión secreta tiene lugar en Ciudad de México. Asisten representantes de la DEA, Harfuch y un alto funcionario de la Secretaría de Gobernación. El tema: ¿qué hacer con el caso Canelo? La DEA presiona por una investigación a fondo, pero el gobierno mexicano duda. Canelo es demasiado grande, demasiado querido, demasiado simbólico. Una acusación formal podría desatar una crisis de confianza en el país. Pero ignorar el hallazgo también tiene un costo. La credibilidad de Harfuch y la cooperación con Estados Unidos están en juego. Mientras tanto, Canelo guarda silencio. Su equipo emite un comunicado vago, diciendo que el campeón está tranquilo y confiado en que todo se aclarará. Pero en privado las cosas son diferentes. Fuentes cercanas aseguran que Canelo ha roto comunicación con Zamora y está revisando todos sus contratos. También se dice que ha contratado a un equipo de abogados en Estados Unidos, anticipando una posible investigación de la DEA. Pero lo más revelador es su ausencia. No ha dado entrevistas, no ha aparecido en redes, no ha subido al ring. Es como si el Canelo que conocemos hubiera desaparecido. Y luego está el CJNG. El cártel no solo protege a Canelo,
también envía un mensaje a Harfuch. En los días siguientes al operativo, 2 periodistas en Jalisco reciben amenazas anónimas. Un empresario cercano a Canelo Energy es secuestrado y liberado tras pagar un rescate. Y en una carretera de Michoacán, un convoy de la Guardia Nacional es emboscado, dejando 3 muertos. Nadie reivindica los ataques, pero el mensaje es claro. El CJNG no tolerará más intromisiones. Pero Harfuch no retrocede. El 8 de julio, la Unidad de Inteligencia Financiera congela las cuentas de 3 empresas vinculadas a Canelo Energy. La justificación: movimientos financieros irregulares. Es un golpe directo, no solo a Canelo, también a los operadores del CJNG que usaban esas empresas como fachada. Y aunque el gobierno no menciona al boxeador, la prensa no tarda en conectar los puntos. Los titulares explotan: Canelo en la mira del narco, el escándalo que podría acabar con un ídolo. Y en redes el debate se polariza. Unos defienden a Canelo como víctima, otros lo acusan de traicionar a México. Lo que está en juego no es solo la carrera de Canelo, es la narrativa de un país. Porque México ha construido a sus héroes con cuidado, usándolos como antídoto contra la violencia, la corrupción, la desesperanza. Pero ¿qué pasa cuando el héroe es parte del problema? ¿Qué pasa cuando el ring no es solo un escenario, sino una fachada? Harfuch lo sabe, y por eso no se detiene. Pero también sabe que cada paso que da lo acerca a un terreno donde las reglas no las pone el gobierno, sino el narco. El Bugatti, mientras tanto, sigue en un laboratorio forense en San Diego. Los análisis confirman lo que todos temían. El cristal es de la más alta pureza, producido en un superlaboratorio del CJNG. Pero hay algo más. Huellas dactilares en los paquetes, ninguna de Canelo, pero sí de un conocido operador del cártel, un hombre que ha sido visto en eventos de Canelo Energy. Es la pieza que faltaba, el vínculo que conecta al boxeador con el narco, no como culpable, pero sí como parte de una red. Y aquí es donde la historia se pone más oscura, porque el CJNG no solo usa a Canelo, también lo protege, y esa protección no es gratis. En los círculos de inteligencia se habla de un pacto tácito. El cártel facilita el crecimiento de Canelo Energy a cambio de que el boxeador preste su imagen y su silencio. No es una relación directa, no hay reuniones secretas ni maletines de dinero. Es más sutil, más mexicano. Favores, permisos, contactos, y Canelo, consciente o no, ha sido parte de ese juego. Pero el juego cambió. El operativo del Bugatti no solo expuso a Canelo, también al CJNG. Y el cártel no perdona traiciones, reales o percibidas. En las últimas semanas, los rumores de una purga interna han crecido. Operadores de bajo perfil han desaparecido, y se dice que el Mencho está buscando al responsable de la filtración que llevó al decomiso. Porque alguien dentro o fuera del cártel quiso que ese Bugatti fuera interceptado, y ese alguien podría estar más cerca de Canelo de lo que parece. La pregunta final es: ¿qué sigue? Para Canelo el camino es incierto. Su imagen, aunque dañada, aún tiene peso. Una buena estrategia de relaciones públicas, un par de peleas épicas y podría recuperar el favor del público. Pero la DEA no olvida, y Harfuch no se detiene. Si las investigaciones avanzan, Canelo podría enfrentar algo más que rumores. Una acusación formal, un embargo de bienes o incluso una extradición. Y para el CJNG el mensaje es claro: ni los ídolos están a salvo. Harfuch ha abierto una grieta, y por esa grieta podrían salir nombres, contratos, verdades que nadie quiere escuchar. Esta historia no tiene un final limpio. México no funciona así. Los escándalos se diluyen, los culpables escapan, y los héroes a veces se convierten en villanos. Pero una cosa es segura: el Bugatti de Canelo no es solo un auto, es un símbolo de poder, de ambición, de secretos, y cuando los secretos salen a la luz, nada vuelve a ser igual. Suscríbete si te gustó el video, porque seguiremos investigando, conectando los puntos y trayéndote las historias que el poder quiere mantener en la sombra. Esto no termina aquí, el ring sigue abierto y la pelea apenas comienza.